Hola Leute, esto es un podcast para poder entender el alemán en cuanto a su pronunciación. Bueno, para hacer esto de una forma breve, debo decirles que el alemán no representa tanta complejidad como el francés en cuanto a la pronunciación. Sin embargo, en la parte gramatical, que lo vamos a ver más adelante, ahí sí vamos a tener un poquito más de cuidado. Bueno, esta página de infoidiomas.com, que es un blog, más bien, me resultó bastante interesante, sobre todo por todas las explicaciones que dice. Vámonos rápido. Amarás la exet sobre todas las letras. La, la exet es una de las más especiales de esta lengua, ya que solo se encontrará en el alfabeto alemán. Pero no te preocupes, no requiere de meses de práctica y de nada raro que tenga que tener. La SZ suena como una S, más bien como una doble S. Entonces, la única diferencia que la vocal anterior siempre ha de ser vocal larga. Por ejemplo, acá dices fus, fus. Pero en pocas palabras es una doble S. Aquí honrará la acentuación. Buenas noticias para quienes decidan aprender alemán. La acentuación de este idioma no es nada complicada, a diferencia como el francés. Ese sí está de pensarse. Para empezar, has de saber que habitualmente es la primera sílaba de la palabra la que se tiene que acentuar. Entonces, en la primera sílaba, por lo regular, es donde se acentúa, aunque lógicamente hay unas excepciones. Por ejemplo, si la palabra tiene prefijo, hay que acentuar la primera sílaba, la raíz de la palabra. Por ejemplo, acá este es un prefijo del pasado participio. Más adelante ya vamos a irnos familiarizando. Pero acá dice gefahren. Se debería acentuar fa, ya que es ge. Se debe acentuar fa, ya que ge es un prefijo. Entonces aquí dice gefahren. Incluso la H aquí funciona como una forma para alargar la A. Entonces, eso es una de las cosas que también debemos cuidar. Los verbos que acaban en iren, que son de origen latino, se acentúan en su penúltima sílaba, como aquí studieren, studieren. Los sustantivos que terminan en ay o ion también hay que acentuarlos en su última sílaba. Por ejemplo, Datei, nación. En las palabras compuestas como Obstgarten y de origen extranjero como protocol, las reglas de acentuación varían según el caso. Entonces, si la palabra es de origen francés, obviamente se tiene que pronunciar de esa forma. Entonces, quedamos claros que generalmente las palabras se van a acentuar en la primera sílaba, a excepción de estos detalles. Aquí respetarás la vocalización de las vocales. En un principio, las vocales del alemán se pronuncian exactamente igual que las del castellano. La A es A, E, O, a final de cuentas. La única que varía algo es la E, pues en las palabras de dos sílabas, ambas con la letra E, algunos alemanes pronuncian como una I para diferenciarla. Aquí, por ejemplo, tenemos la pronunciación figurada de este verbo. Por ejemplo, ver, decimos sien, sien. Sin embargo, todo cambia con las vocales con diéresis, es decir, la umlaut y los diptongos, que debemos tener mucho cuidado. Tenemos la umlaut, tiene un sonido que se puede ubicar entre la A y la E, pero realmente es una E. Decimos ekten, ekten. La umlaut está a medio camino entre la A y la E, es una semivocal. Para pronunciarla correctamente se debe poner la boca como si fuera a vocalizar o, pero dices dices hören, hören.
La O umlaut, y más rara de todas, se vocaliza poniendo la boca en forma de U, pero se dice una leve I. Y es cuando se preguntan los alemanes por qué se complican tanto. Dice üben, üben, üben. Entonces, quedamos claros, A o U con diéresis se vuelven unas semivocales, a excepción de esta es una E, esta es una E y esta es una U. Ve pronunciando, ve practicando. Y ahora vayamos por los diptongos. Aquí tenemos E, I se vocaliza ay, entonces vas a pronunciar ay. Siempre que encuentres este, sai. Entonces dices bye, ejemplo, zum Beispiel. Después tenemos aquí EU, va a sonar como hoy. Cuidado porque en muchas palabras encontrarás estas dos vocales juntas pero en sílabas distintas como Museum. Cuando son estas palabras aquí sí tienen que tener cuidado. Es una palabra que no deviene del alemán. Entonces, cuando son extranjerismos como esta, entonces sí se tiene que respetar. Pero aquí sí debemos de tener cuidado. Decimos oigo, oigo. Y se pronuncia como una I larga. Por ejemplo, decimos Spiel, Spiel. Y por último, se tiene que saber que la A umlaut también se vocaliza como hoy. Entonces decimos Häuser, Häuser. Como ustedes ya están viendo en los videos, también esto, cuando va al final, recuerden que es una A. Aquí dice que se prestará atención a la duración de las vocales. Un aspecto muy importante a la hora de hablar alemán es dar la duración adecuada a cada una de sus vocales o sílabas. Y es que si no lo hacemos, corremos el riesgo de equivocarnos en palabras cuya pronunciación es similar. Y se puede asegurar que no en pocos casos. Por ejemplo, Stadt. Acá tenemos Stadt. Y Stadt. O sea, vean, aquí se larga, Stadt, Stadt. La primera se pronunciaría, como dice, acá se alarga la A, Stadt, mientras que la segunda sería Stadt. Pero, ¿cómo saber cuándo se ha de alargar o no de sílaba? Muy fácil. Si hay diptongo, vamos a alargar oigo. Si la vocal está duplicada, vamos a decir Stadt. O si se encuentra seguida de la letra ja, vamos a decir ua. Así que ya sabemos cuándo alargar. Si contiene una sola vocal y es precedida por dos consonantes, será una sílaba corta. Zuppe, zuppe. Entonces, eso debemos tener cuidado. También la letra S y sus diversas lecturas debemos que tener cuidado. Entonces, dice, porque si bien la letra S se pronuncia de igual forma en castellano, también cuenta con algunas excepciones. Por ejemplo, la forma sh suena como una S silbante, así que se saca el hablante de parcel que llevas dentro. Por ejemplo, vas a decir como si callaras a alguien. Así como cuando la S precede a las letras T y P, por ejemplo, dices, esto yo le diría que es la S impura como italiano, dices Schwein, Spanien. Entonces, Schwein, Spanien. Por raro que parezca, la forma doble S, que no es seguridad social, se vocaliza como una S cualquiera. Eso sí, provoca que la vocal anterior sea corta. Por ejemplo, acá dices Fluss, Fluss. Aquí, en resumidas cuentas, la H no se va a pronunciar cuando no. Para hacer esto más breve, la H aspirada por lo regular va a ir al inicio de una sílaba como el inglés. Hello, how are you? Pero cuando va entre vocales,
bueno, diría yo, después de vocal, no se pronuncia y se convierte en una vocal larga, ziehen. Y aquí, por ejemplo, por raro que parezca, la palabra storage. Esta palabra tampoco se aspira porque, de acuerdo a lo que he observado, es por cuestiones de extranjerismos. Entonces hay que saber que hay la H aspirada, la H que alarga y la que no se pronuncia de alguna manera. Entonces, repasen esto, también la R, también aquí debemos tener cuidado. En algunas partes de Alemania se pronuncia como una R débil y en otras como una R fuerte. Sin embargo, lo normal es que se vocaliza como la R francesa, es decir, R como si fuera rot, rot, con la garganta. De todos modos, si va al final de palabra, sonará como A, lo que les decía en el video, vía. La G también aquí debemos tener cuidado. La G se suena como el español siempre que vaya con gago, gu, o como acá como genio o como Volkswagen. Sin embargo, y como viene siendo norma en este artículo, también presenta algunos casos especiales. Por ejemplo, cuando va a final de palabra se vocaliza como tac, es decir, se vuelve más fuerte. Por otra parte, la IG suena como ik. Entonces, y otras como ig, como benig. Mismo caso es de la forma NG, que a veces se lee como NJ o como NK, Wohnung, Wohnung. Ya podrían los alemanes ponerse de acuerdo, pero aquí siempre, a final de cuentas, esto es más fuerte cuando van al final de la palabra. Entonces aquí también debemos tener cuidado con la mayoría de casos de una K, de la K, que aquí por ejemplo vamos a ir viendo ya estos ejemplos más rápido. La forma CC se vocalizan respectivamente ZC como italiano, como pizza, vamos a decir circa. La forma che, la che, al final de palabra suena como una J, como dog. La forma ches, parecida al caso anterior, pero no igual, se va a pronunciar como una X. Por ejemplo, dice sex, pero no sean mal pensados, sex, que es 6, ¿eh? Y por último, la forma che más vocal se puede pronunciar como K, como aquí, chrome. La PH esta, niños, tiene un sentido en el aspecto de que estas formas son arcaicas, por lo regular también en francés ocurre que hay palabras de origen griego que conservan este tipo de grafía, sin embargo va a ser siempre una F. Entonces aquí delfín van a pronunciar así. Y acá este es un 10º mandamiento bien sencillo de memorizar. Entonces aquí nos dejan aquí un video para poder entender mejor el alemán. Bueno, chicos, esto sería todo. Esta píldora informativa para que puedan ustedes entender mejor. Si quieren darle un vistazo, aquí tenemos este artículo, es bastante bueno, se me hizo bastante bueno, por Ivan Olsen, que fue publicado en 2017. Entonces, la verdad, no le teman al alemán. Nos vemos. Auf Wiedersehen.